Come va, amici? Benvenuti alla Dalle Motorsports. Appuntamento di Gran Premio d'Italia, circuiti di Monza, patria di cavallino rampante. Iniziamo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah. Es para mí un placer volverles a dar la bienvenida a la mejor comunidad de YouTube. Fin de semana en Monza, Gran Premio de Italia, un premio fascinante, ¿qué podemos decir? Bueno, malo, un desastre, depende de quién lo vea. Para Max Verstappen y Red Bull fue un fin de semana redondo, espectacular. Para Ferrari, un gran premio para el olvido y esperamos ver cuántas cabezas van a rodar después de esto, porque con un coche tan rápido, con un Carlos Sainz que demostró que este coche vuela, con un Charles Leclerc que pudo poner diferencia por algún periodo, Red Bull se lo volvió a ganar. No importa lo que hagan, Red Bull vuelve a ganar. Ya lo decíamos, ya lo mostraban algunos periodistas. Esto es lo mismo que estaba pasando con Mercedes años atrás. Ahora lo está viviendo Red Bull. Algún momento lo vivió Ferrari, en algún momento fue Renault. A todos les toca, cuando encuentran el punto, tenemos que aprovecharlo. Hay que tener un buen piloto que sepa llevar ese coche adelante, como es Max Verstappen, y con un buen compañero como es Checo Pérez, que pudo rescatar los máximos puntos posibles después de la penalización y salir 13avo después de haber sido estorbado en la salida y cuidar el coche en la primer chicana para evitar que pudiera abandonar por algún desperfecto, que relegándose a varios puestos atrás. Remontó después de problemas que con suciedad en los discos de freno, y al entrar a cambiar después de sentir vibraciones, también fuego en sus frenos. Eso lo tuvo 4 vueltas tratando de enfriar los conductos de freno y poder remontar otra vez. Entonces, a pesar de todo, un buen fin de semana. Monza, hay que revisar otra vez tanto el reglamento de la FIA, los comisarios de la FIA, como el circuito. No hubo entendimientos, no hubo comunicación entre ellos, todo se fue al caño y los perjudicados fueron Ferrari. Fue Leclerc, sin poder relanzar, acabó bajo coche de seguridad. Max Verstappen gana sin poder darle la chance a los demás pilotos, como a Charles Leclerc si pudiera haber salido ganador de esta carrera, como a un Carlos Sainz si hubiera podido subir al podio, o un Hamilton poder remontar, un Checo poder recuperar más posiciones. Después de haber entrado a cambiar neumáticos bajo coche de seguridad, se gana una posición, pero de no entrar hubiera terminado un puesto adelante de Hamilton. O un Max Verstappen que pregunta si tiene una parada gratis, le dicen que sí, entra a cambiar neumáticos y sigue en primera posición. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell entran y cambian todos con neumáticos soft, y vamos a tener una jauría de lobos corriendo por el circuito de Monza. No lo pudimos tener a causa de este malentendimiento. Un abandono de Daniel Ricciardo en las últimas vueltas, con la grúa teniendo que entrar al circuito para poder retirar el coche de Daniel. Era para bandera roja, no se hizo bandera roja, se tardaron muchísimo tiempo y esto dio como consecuencia que no pudiera batallar. A quien tenía que beneficiar era su piloto, ¿no? A Ferrari en determinado caso. Pero no, esto no se puede decir que fue amañado, fue nada más una estupidez rotunda. Iniciamos con esto la revisión de este Gran Premio de Italia. Max Verstappen se lleva la victoria nuevamente en el Gran Premio de Italia, después de haber salido en la posición 7 por penalización, después de haber una mala largada de Lando Norris y un Alpine de Fernando Alonso que no tuvo más cómo poder soportar los embates de un Max Verstappen a bordo de este toro imparable, producto de Adrian Newey. Max Verstappen se queda con esta victoria en un fin de semana desastroso. 75, 100 y 150 años, 75 años de Ferrari, 100 años del circuito de Monza y 150 años de Pirelli. Es un desastre, pero Max se lleva la victoria. Un segundo lugar para Charles Leclerc y un tercero para George Russell. Un George Russell que anhelaba la victoria, pero se le vuelve a negar. Como segundo lugar tenemos un Charles Leclerc que apretó mucho en la salida. Un George Russell quiso rebasarlo, pero
Charles no lo dejó. Charles sabía que tenía la cuerda que podía darle con esa experiencia que tiene Charles, con esa habilidad. Se mete por el lado interior cuando Russell quiere arrebatarle por el lado exterior. Charles lo único que tiene que hacer con el coche adelante es seguir su línea de carrera, y Russell alega por radio que lo empujó fuera, que lo empujó ancho, y nada, ni siquiera hubo investigación. Incluso Fonsaroli le decía: no llores, Russell. Pero con esto defiende su posición Charles Leclerc, y ya por más que apretó, siguió primero hasta que entra en boxes para cambio de neumáticos de forma prematura. George Russell y Max Verstappen se quedan afuera 25 vueltas, mientras George Russell con solo 13 entra y hace cambio de neumáticos para una estrategia diferente. No le funcionó muy bien, ya que Verstappen se queda adelante. Ya acercándose con mejores neumáticos, parecía que estaba en problemas Max Verstappen, pero aún así en las últimas vueltas, a 16 segundos, no había forma de alcanzarlo. El coche de seguridad lo acerca y tenían mejores neumáticos que Max para un relanzamiento rápido, pero al seguir el coche en pista y tardarse la grúa en sacarlo, pues Max pregunta si tiene una parada gratis. Le dicen que sí, entre y cambia neumáticos y todo se pone parejo, pero ya supimos cómo acaba esto. Desgraciadamente Charles no puede pelear en las últimas vueltas por esa primera posición y amargamente se queda con ese segundo lugar. En tercer lugar, un George Russell que salía desde la primera línea como en segundo lugar, con amplias posibilidades, según él, muy en su cabeza, nada más de obtener la victoria, pero con una Ferrari y un Red Bull rapidísimos en este circuito, y incluso este Red Bull tan eficiente, con más carga aerodinámica, pero con este diseño de Adrian Newey que le puede exprimir el máximo Max Verstappen en su estilo de manejo. Russell ni Mercedes tenían posibilidades este fin de semana, lo máximo, y fue meritorio este tercer lugar. En cuarto lugar, un Carlos Sainz que larga desde casi el fondo de la parrilla a causa de sus penalizaciones. Muy bien por Carlos Sainz, al cabo de pocas vueltas se pone décimo y logra esta cuarta posición. Muy bien, muy rápido la Ferrari, pero empiezan a degradar los neumáticos, empieza a presentar problemas y ya no puede hacer nada. Carlos Sainz es otro que necesita venir a Catemaco y hacerse una limpia, porque no hay cómo subir al podio nuevamente. Después de esa carrera en Silverstone que ganó, se le ha negado el podio nuevamente. Un matecito. Lewis Hamilton partía desde la última fila junto a Yuki Tsunoda a raíz de las penalizaciones que había tenido. Hace una remontada también épica, igual que los otros pilotos, igual que un Carlos Sainz, pero se queda con la quinta posición, habiendo tenido también posibilidades de pelear por al menos el podio. No pudo hacerlo, todo a causa de este coche de seguridad y de esta mala gestión de la bandera amarilla a raíz del abandono de Daniel Ricciardo. Un Lewis Hamilton quien se ha visto superado en muchas ocasiones por su coequipero y segundo piloto, entre comillas, George Russell. Empieza a ver cómo decae la habilidad y esa imponente conducción que tenía Lewis Hamilton. Checo Pérez, quien había logrado la quinta posición, ingresa a boxes por neumáticos blandos para no verse perjudicado. Tenía a un Lewis Hamilton detrás. Al entrar a cambiar neumáticos, lo deja adelante y se queda con la sexta posición, también sin poder pelear. Muchos fueron los pilotos perjudicados por este coche de seguridad. Un Lando Norris partía delante de Max Verstappen, quien tuvo una muy mala salida, se queda con la séptima posición. Muy bueno lo que pudo rescatar. Gasly se queda con la octava posición después de haber peleado en cuarto lugar. No pudo más de sostener a todos estos pilotos que venían por detrás como trueno para poder arrebatarle esta posición. Pierre Gasly salía quinto, cae 3 y se queda con la octava posición. 4 puntitos para Alfa Tauri. Nick de Vries en novena posición se queda con 2 puntos. Muy buenos para Williams, el piloto del día, como lo dijimos antes. Yo no esperaba tanto en lo personal, pensé que iba a salir peor, que ese Williams iba a influir, pero no. Nick de Vries tiene amplia experiencia con 27 años, ha demostrado ser un piloto muy muy veloz. Nick de Vries tuvo esta oportunidad a raíz de la hepatitis de Alexander Albon, del piloto de Williams, coequipero de Nicolas Latifi. Nicolas tiene un gran problema, se llama Nick de Vries. Llevó 2 puntos hoy a la casa de Williams. Y el último punto es para Guan Yu Zhou de Alfa Romeo, que nuevamente supera a su compañero Valtteri Bottas. Un Valtteri que ya habíamos visto que venía en decadencia en Mercedes. Esa fue la razón por la que saldría y George Russell le arrebatara el asiento. Ya no estaba corriendo como antes. Ahora se ve relegado por un piloto chino que todos lo discriminan por ser chino y que no pertenece a la Fórmula 1 y que no debería estar ahí.
pero este piloto chino sumó hoy un punto y el experimentado ex piloto de Mercedes no. Esteban Ocon se queda muy cerca, no obtiene ningún punto. Mick Schumacher salía desde el puesto 17, se queda con esta 12ª posición después de subir y bajar en este vaivén con este Haas que bueno, tiene motor Ferrari, pero a pesar de eso necesita un poquito más. Pero muy bueno los rescatados de esta 12ª posición, aunque hubiera sido mejor que entrar en los puntos. Ojalá que la carrera que viene lo pueda lograr. Valtteri Bottas, felicitaciones para Valtteri, no abandonó. Después de todos los problemas que ha tenido Alfa Romeo con Valtteri Bottas, hoy se lleva la 13ª posición, quedando en 14ª posición Yuki Tsunoda, un Yuki Tsunoda que después de tantas penalizaciones, de tantas sanciones, de 5 reprimendas, tiene sanción, cambia posiciones, tiene sanción, no respeta las banderas azules, tiene sanción, siempre está sancionado este muchacho. Parece que no leyó el manual de reglas de la Fórmula 1. Deberían poner al menos un audiolibro, porque se distrae muy fácil y empieza a gritar a todo el mundo. Nicolás Latifi se queda con la 15ª posición. Kevin Magnussen se queda en el puesto 16. También hubiera estado mejor, siempre había sido mejor que su compañero. Había demostrado que la experiencia que tiene Kevin Magnussen en Fórmula 1 valía, pero un Mick Schumacher que está destapándose y mostrando mucha más habilidad que Kevin Magnussen. Los 4 que no clasificaron, que abandonaron, el último fue Daniel Ricciardo, penúltimo Lance Stroll, Fernando Alonso, quien ocupará el lugar de Sebastian Vettel, y Sebastian Vettel por último. Son los 4 que abandonaron y no clasificaron. Amigos, fue una carrera, tendríamos que ser buena, que tendríamos que decir mala. Como realización de Gran Premio fue pésimo. Como toma de decisiones, gestión de problemas y de aplicación del reglamento, pésimo. De lo peor de la temporada hasta el momento. Fuimos testigos nuevamente de una maestría en conducción de Max Verstappen. Vimos la garra, la entereza como piloto, la habilidad de un Charles Leclerc, pero desgraciadamente no tiene un equipo que lo respalde. Por más que hicieron lo que quisieron, yo creo que esta carrera no hubo tanto problema de Ferrari. Simplemente Red Bull fue mejor y Max fue mejor. Y en último lugar, quien terminó de poner el clavo a este ataúd, dirección de carrera, los ayudantes de pista del circuito de Monza, quienes no supieron cómo hacer las cosas, y una dirección de carrera que debió haber puesto una bandera roja, no lo hizo. Bueno, pues esto se llevó el Gran Premio de Monza, la tercera carrera de estos 3 fines de semana consecutivos. Qué lástima que no vivimos una carrera, todos ya nos tronábamos los dedos, ya empezábamos a acariciar una gran batalla y no fue así. Pues les mando un abrazo, amigos, nos vemos en el siguiente video. Chao.